Gracias, señor presidente, con las buenas noches a todos. Yo voy a dividir mi presentación en dos partes. La primera, yo creo que cobra ahora relevancia con lo que ha dicho el señor fiscal y tiene que ver con los argumentos que se esgrimieron en su momento para suspender las aspersiones aéreas. Y la segunda, quiero recoger lo que han dicho mis compañeros de gobierno para presentar un contexto y, si se quiere, responder a algunas de las preocupaciones que ha planteado el señor fiscal y que plantearon también los señores citantes a este debate, a quienes felicito de antemano. Entonces, empecemos con las razones esgrimidas en su momento por el Ministerio de Salud en primera instancia y después por el Consejo Nacional de Estupefacientes para suspender las fumigaciones aéreas. Yo siempre he planteado que la decisión es una especie de una suerte de silogismo que tiene dos premisas. La primera, nosotros nos encontramos a comienzos del año pasado, del año 2015, con lo que yo he descrito una y otra vez como un hecho científico nuevo. Y es que el Instituto Internacional para la Investigación sobre Cáncer clasificó el glifosato como sustancia carcinogénica y lo hizo no después de revisar 2 o 3 estudios. Tuvimos un debate, ¿usted se acuerda, senador Chamorro, en la Comisión Segunda en su momento, donde planteamos que este instituto evaluó 403 estudios, la totalidad de la evidencia disponible. Como es difícil resumir 403 estudios, lo que hizo este instituto fue coger un panel de 11 expertos internacionales, sin ningún conflicto de interés, para que hicieran la clasificación correspondiente. Y se clasificó el glifosato como una sustancia carcinogénica tipo 2A. Esto significa que es probablemente carcinogénica con evidencia de nexo causal en experimentos con animales y asociaciones en estudios observacionales con humanos. ¿Por qué esa evidencia se volvió relevante? Y allí es donde uno tiene que empezar a conectar las dos historias. Lo mencionó el señor fiscal. Nosotros teníamos sobre la mesa el auto 73 del año 2014, que había sido acompañado a su vez de 2 sentencias de la Corte Constitucional de tutela, la 299 del año 2008 y la 1077 del año 2012, que ambas decían que el principio de precaución aplicaba no solamente a consideraciones ambientales, sino también de salud pública. La Corte Constitucional nos había enviado, señor fiscal, el auto 73 del año 2014 que usted bien citó, que plantea, por supuesto, la obligación del Estado de combatir el narcotráfico, cosa que nadie ha negado ni podemos negar, por supuesto. Y decía el auto 73 lo siguiente, lo cito literalmente: es claro que las aspersiones aéreas pueden afectar directamente derechos colectivos de los pueblos, y ahí el Estado tiene una obligación reforzada. Y se decía de manera clara que tiene que aplicarse el principio de precaución. Eso fue año 2014. Nosotros, como Ministerio de Salud y Protección Social, tuvimos que responder ese auto, senador Andrade. ¿Qué respuesta dimos en su momento, año 2014? Esgrimimos como razón, como justificación en su momento para no suspender las aspersiones aéreas con glifosato, la ausencia de una clasificación de esta sustancia por el Instituto o la Agencia para la Investigación de Cáncer y la Organización Mundial de la Salud. Y de esa manera respondimos ante la Corte Constitucional. Por simple coherencia lógica, cuando ya tenemos la clasificación nueva en el año 2015, nosotros como Ministerio de Salud y Protección Social teníamos que decir, esto cambió. Tenemos un hecho científico nuevo. La Corte, de manera reiterada, para no citar la ley estatutaria en salud, que invoca claramente la obligación del Estado de adoptar decisiones que lleven al deterioro, o de nunca adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población, vuelvo y repito, ya con la evidencia sobre la mesa, habiendo dicho inicialmente que no se iban a suspender las fumigaciones porque no existía una clasificación, cuando la clasificación ya existía, no teníamos alternativa distinta que recomendar la suspensión de las fumigaciones. Digámoslo claramente.
Supongamos que el ministerio no hubiera hecho esa recomendación en el primer trimestre del año 2015. ¿Qué habría hecho la Corte? Nos habría obligado a tomar esa decisión, porque ya la evidencia estaba sobre la mesa. Y en ese momento era absolutamente claro que si nosotros no hacíamos la recomendación era simplemente cuestión de semanas, señor fiscal. Porque en estas consideraciones el Estado tiene que ser coherente en lo que argumenta. Y lo que había dicho la Corte en su momento es que cuando se juntan 3 o 4 factores, esto es cuando el Estado es el que causa el daño sobre la salud directamente, que cuando la población afectada no tiene la capacidad de decidir ni puede gestionar su riesgo y además se trata de población vulnerable, ahí aplica el principio de precaución. No aplica, por ejemplo, en los usos agrícolas, porque las personas sí pueden decidir el riesgo y tienen capacidad de gestionarlo, por ejemplo, con la salud ocupacional. Era simplemente un ejercicio, digámoslo claramente, de coherencia en su momento. Hoy en día, si volvemos sobre los mismos argumentos y si mañana en el Consejo Nacional de Estupefacientes, por ejemplo, nosotros tomáramos la decisión como colectivo, y yo comparto muchas de las preocupaciones del señor fiscal, volvamos a las fumigaciones diarias con glifosato, sin haber cambiado absolutamente los factores subyacentes que motivaron la decisión del año 2015, la Corte dice, olvídense, señores. Ustedes no pueden decir, con los mismos factores, esto es, los mismos hechos científicos sobre la mesa y la misma realidad jurisprudencial o normativa, tomar una decisión distinta. Entonces yo creo que la disyuntiva aquí no es si se van a combatir los cultivos ilícitos o no, eso no está sobre la mesa, claro que se van a combatir, y ese interés nos concita a todos. Esto no es un debate entre quienes quieren combatir los cultivos y quienes no quieren combatir los cultivos, este es un debate sobre el cómo. Y lo que hemos decidido como sociedad es que ese cómo, si se quiere, va a ser el camino largo, el camino de respeto irrestricto a los derechos humanos y a la salud pública de la población. Y no por un capricho del gobierno, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia o del señor Eduardo Díaz, sino porque así lo dice una jurisprudencia repetida de la Corte, así lo reitera la ley estatutaria en salud, y así nos lo había mandado de manera implícita la misma Corte Constitucional. Dicho esto, estoy volviendo sobre lo mismo, sobre el silogismo inicial, donde la premisa 1 sigue vigente y la segunda sigue vigente, no podemos tener una conclusión distinta. Si mañana, señor fiscal, nadie va a ser dogmático en este tema, tenemos una sustancia distinta y no hay daño sobre la salud, reconsideramos la decisión. Por supuesto, nadie va a negar lo contrario. Pero en eso tiene que haber también un ejercicio de coherencia ante la sociedad. Las razones esgrimidas en su momento para recomendar las fumigaciones siguen estando vigentes y ante los mismos hechos y la misma realidad normativa no podemos tomar otra decisión. Lo digo si se quiere con vehemencia. Ahora yo quiero ahora volver sobre algunas de las consideraciones que se han dicho aquí. Primero, dice el señor fiscal, y de pronto el señor ministro de Justicia puede complementar lo que yo voy a decir, que 40.000 hectáreas son muy pocas. De pronto si uno hace la comparación, la aritmética sencilla, 40.000 versus 200.000 o 150, lo que queramos tener, parecen pocas. Pero yo quiero que volvamos a la consideración de los análisis de costo, de efectividad de las políticas de aspersión aérea. Ya lo dijo el doctor Eduardo Díaz. Fumigamos 1.600.000 hectáreas en las décadas precedentes. Y los estudios académicos, incluso se los digo anecdóticamente, algunos hechos por unos estudiantes míos de la Universidad de los Andes, tesis de doctorado, mostraron de manera fehaciente que había que fumigar entre 20 y 30 hectáreas para erradicar una. Esta política apenas se está haciendo. No podemos matarla antes de que nazca. Démosle el beneficio de la duda al doctor Eduardo Díaz. Supongamos que las 40.000 hectáreas logran sustituirse de manera permanente. Y tiene éxito lo que quiere hacer el gobierno en esa área. Hagamos el siguiente ejercicio hipotético. Supongamos que acabamos con lo que quiere hacer Eduardo Díaz y que lo vamos a sustituir por las fumigaciones.
Si aplicamos ese mismo coeficiente de 1 a 20 o de 1 a 30, tendríamos que fumigar entre 600.000 y 1.200.000 hectáreas para volver sobre el mismo resultado. Entonces no es simplemente hacer una aritmética sencilla. Vuelvo y repito, si yo quiero fumigar para acabar las 150.000, no es que yo vaya a fumigar 150.000, ¿cuánto tengo que hacerlo? Lo que se mostró en el país con el tiempo, porque las políticas también se van desgastando, es que la efectividad de la política de aspersiones aéreas, porque la población se adapta, y esto siempre es un juego del gato y el ratón, había venido disminuyendo. Y hoy en día es muy difícil. Ahora, en el fondo estamos discutiendo tanto porque estamos de acuerdo. Yo apunté aquí la lista exhaustiva o el inventario del señor fiscal. Inversión social, presencia del Estado, desarrollo alternativo, erradicación manual. Y si vamos a respetar la salud pública de los colombianos y los derechos humanos, si puede hacerse, también las personas aéreas. Pero aquí la carga de la prueba está en nosotros. Y yo como ministro de Salud, lo tengo que decir de manera clara, tengo que ser guardián de la salud pública de los colombianos. Y abro un pequeño paréntesis en este tema. Como Colombia tuvo una franja en la frontera con Ecuador donde no se fumigó, fue posible hacer lo que se conoce a veces en la literatura científica como un experimento natural. Esto es hacer una comparación sencilla de lo que pasaba con las enfermedades o con un grupo grande de patologías en las áreas, allá en la frontera de su departamento, con Ecuador, donde no se fumigaba y donde se fumigaba. Entonces uno planteó un experimento que tiene un antes y un después. En un principio fumigábamos en las dos partes, después dejamos de fumigar en una y seguimos fumigando en la otra. Y uno puede hacer una comparación entre las dos y ver qué pasa con ciertas patologías. Y lo que mostró claramente ese estudio es que tanto las enfermedades dermatológicas, respiratorias, como los abortos espontáneos aumentaron sustancialmente en las zonas donde se siguió fumigando vis a vis aquellas zonas donde se dejó de fumigar. Y yo creo que esa tiene que ser información relevante para un ministro de Salud, que uno no puede soslayar de manera inmediata. Entonces, inversión social, presencia del Estado, desarrollo alternativo, erradicación manual y protección de la salud de la población. Eso es el camino largo. Yo creo que así tenemos que hacerlo, no tenemos otra alternativa. Ahora, yo quiero volver sobre un elemento del debate que no se ha traído a cuento, y es cuáles son las causas detrás del aumento de las matas, de los cultivos ilícitos. En mi vida anterior como economista, yo tuve la oportunidad de hacer muchos ejercicios que examinaban cómo cambiaba la oferta exportadora de algún producto colombiano, las flores, por ejemplo. Cuándo aumentaba la exportación de flores y cuándo disminuía, y había una variable que era fundamental: el comportamiento de la tasa de cambio. Cuando uno tiene un producto de exportación, y la cocaína lo es, no nos digamos mentiras, ilícito pero de exportación, y la tasa de cambio cambia, va a aumentar el volumen exportado. Y esa variable fue fundamental en lo que ha pasado. Usted lo dijo, senador, y si se quiere, ha sido más importante que el mismo o la misma suspensión de los cultivos ilícitos. También, y yo creo que en esto yo conceptualmente tengo una diferencia con el señor fiscal, porque él plantea que en la causa de todo, la causa primigenia son los cultivos ilícitos, y esto irriga todo y genera las actividades criminales aguas abajo. Uno lo que puede tener es una cosa más o menos distinta, tiene unas actividades o unas bandas criminales o unos grupos criminales que se van moviendo a diferentes actividades según su rentabilidad relativa. Y como el precio del oro ha venido cayendo, ustedes pueden ver que lo que ha venido ocurriendo en muchas de estas zonas en la periferia de nuestro país es ahora un aumento de los cultivos ilícitos y una disminución de la minería ilegal, que fue lo opuesto a lo que vimos hace 4 o 5 años. Pero son las bandas, no, pero en muchos lugares yo he visto la sustitución en el margen. Pero no es que los cultivos ilícitos aumenten las bandas, es que las bandas, que son las que hay que combatir, las mafias, son las que se mueven de una actividad ilegal a otra. O esto se muerde la cola, es una cosa y la otra. Pero yo creo que decir que detrás de toda esta problemática de criminalidad en Colombia hay una sola variable que lo explica todo, que son los cultivos ilícitos, me parece
lo digo sinceramente, fui investigador de ese tema por algún tiempo, una versión un poco simplista de lo que está ocurriendo. Quiero, para terminar, hacer referencia a un tema que ya toca más directamente con el Ministerio de Salud y tiene que ver con las conexiones entre la producción y el consumo, la oferta y la demanda. El señor fiscal planteó una teoría interesante, nos está diciendo, aumentan los cultivos ilícitos, no tenemos una demanda internacional concomitante, por lo tanto el producto o la cocaína que estamos produciendo irriga a los mercados internos y está de alguna manera alimentando los procesos de narcotráfico, narcomenudeo y por lo tanto violencia urbana y demás. Hay dos fenómenos que estamos viendo. Uno es el aumento de los cultivos, que es reciente, y otro es el aumento del consumo de sustancias ilícitas, sustancias psicoactivas internas, que no es reciente, que es una tendencia más secular, que se viene dando aproximadamente desde comienzos de la década del 90. Las cifras que yo tengo a la mano, y yo creo que tenemos que tener una conversación entre todos, muestran un tema que es interesante. Ese aumento del consumo de sustancias psicoactivas ha sido de marihuana, de nuevas sustancias, pero en Colombia no ha aumentado, incluso ha disminuido, según las últimas estadísticas, el consumo interno de cocaína. Es un fenómeno más reciente, pero yo no tengo evidencia para decir cultivos ilícitos, aumento de la oferta de cocaína, no puedo exportar, irrigo los mercados internos y eso me genera más microtráfico y más violencia en las ciudades. Las cifras que yo tengo de crecimiento del consumo interno de cocaína, señor fiscal, no son completamente consistentes con esa hipótesis. Yo creo que es un tema que tenemos que examinar en los ámbitos o los escenarios correspondientes. Sí me preocupa el consumo secular, la tendencia del aumento de sustancias psicoactivas. Pero yo quiero terminar con lo siguiente.